Hola, ¿qué tal querida familia del canal En Defensa de mi Fe y de la página de Facebook En Defensa de la Fe? Me alegra mucho saludarlos a esta hora de la noche, estando acompañado de estos dos caballerísimos, dos amigos, dos hermanos, a quienes admiro, respeto y quiero mucho, porque son personas de buen corazón y que están firmes en lo que creen. Hoy van a presentar sus argumentaciones que son contrarias. Van a hablar acerca de Jehová o Yahvé o YHWH, el Dios del Antiguo, para Miguel, el Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento, para Salim, un Dios falso, un extraterrestre que ha engañado a la humanidad. Así que la primera parte va a ser nuestro hermano Juan Miguel, presentando 10 minutos de su argumentación. Después de esto viene Salim para presentarnos 10 minutos de su perspectiva y luego ustedes como público van a hacer preguntas y ellos las van a estar respondiendo. Salim es del canal Flecha Antigua, ustedes lo conocen. Juan Miguel es del canal El Reino en Parábolas, que también conocen acá en el canal. Ahí les voy a dejar los dos enlaces para que vayan a sus canales y se suscriban y los saluden y escuchen los mensajes con criterio propio, claro está. ¿Cómo estás, Juan Miguel? Bienvenido. Pues, como dije, pues estaba muy nervioso cuando tantas veces que se pospuso esto, pero sí, me dio tiempo para prepararme. Estoy muy agradecido, pues también con el tiempo que eh, para prepararse, pues, o sea, fueron más de 15 días, Sí, sí. así que estuvo bien y qué decirle a Salim, pues que muchas gracias por haber aceptado también y por estar aquí. Yo sé que se van a presentar posturas pues que son contrarias pues a lo que nosotros creemos, pero estamos aquí para respetarnos mutuamente. Amén, claro que sí. Y Salim, ¿cómo está? Bienvenido también. Hola Natanael, Miguel, un fuerte abrazo. Bueno, las veces que se pospuso fue mi culpa, básicamente. Pero bueno, aquí estamos. Les pido disculpas de antemano a ustedes por los retrasos, pero bueno, al fin estamos aquí para conversar, para compartir las distintas visiones, ¿no? Acerca del tema que se va a tratar hoy, que es Yahvé Jehová. Y bueno, al final las personas que van a ver este video, pues son las que van a sacar sus propias conclusiones. Y bueno, esperemos que sea un bonito programa y que entre todos aquí también aprendamos el uno del otro. Muchas gracias por la invitación. Qué bonito. Gracias, muchachos, por ese ambiente de amistad con el que ha comenzado y así vamos a terminar con la ayuda del Señor. He invitado a estos dos jóvenes porque sé que ninguno de los dos es de los que quiere imponer su punto de vista al otro. Son respetuosos. Dicen por ahí, vamos a leer a Nixon, que fue el primero que saludó. No sé qué significa esto, si es una risa, no sé qué es, pero... Ah, se está comiendo las uñas. Nixon. Aquí está Nixon saludando con un rostro malévolo. Qué loco, Nixon. Y aquí está mi amigazo Richard Soto. De paso, Nixon, Richard te aprecia mucho y quiere conocerte. Es de la tierra tuya, de allá de Venezuela. Buen país. Ahí los presento. Dice Nixon, saludos a todos los presentes. Y aquí le echa un elogio a Salim. Dice, es que Salim es un caballo de raza. Pero yo también le he hecho otro a Juan Miguel. Juan Miguel es un caballo de raza también. Bueno, el que entiende eso, ¿no? Porque caballo es una admiración, es un elogio. Bueno, dice Richard, saludos a Nixon. Dice Pablito Fioramonte, que hace poco tuvo un video interesantísimo en su canal con Salim. Dice, es un gusto estar aquí con estos jóvenes valientes. Gracias, Pablito. Un abrazo para ti, para tu amada esposa. Nixon saluda a Richard y mi hermana Mabel de Uruguay dice buenas noches, Dios les bendiga a cada uno, qué bueno verlos. Mabel, qué bueno verte por acá también. Isabel Budar, bendiciones hermanos, muy buenas noches desde Argentina. Y ya, la próxima saludamos después de los 20 minutos que vamos a tener de exposición. Un abrazo para todos, muy bien, le toca a mi hermano Juan Miguel. Cuando yo salga, comienza su tiempo. Bueno, nuevamente sean todos muy bienvenidos a esta conversación con respecto a si Jehová es Satanás. Y para comenzar con lo que es mi postura, yo quiero sentar las bases con
con la premisa que está en Santiago 1:17. Ahí se menciona de que toda buena dádiva, o sea, todas las cosas que el Eterno da, dice que y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, todo lo que es bueno y todo lo que es perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, que no hay cambio ni sombra de variación. Yo sé que este tema es un poco controversial para muchos, ya que tienen la idea, pues, de que Satanás, pues, toma el lugar de Dios en algunos puntos de lo que es el Antiguo Testamento. Con eso estoy muy de acuerdo, pero hay muchos que dicen, pues, que prácticamente, pues, él es el que usurpa durante todo el Antiguo Testamento. De acuerdo a esta base, nosotros podemos resumir algo muy importante. Dice que él no cambia. La pregunta viene, si él no cambia, ¿cómo es que explicamos todo esto que aparece en el Antiguo Testamento? Pero eso no lo voy a explicar yo, sino que voy a ir un poquito más adelante y después voy a mencionar algunas cosas. Después en Hebreos capítulo 1, dice ahí que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí nos podemos dar cuenta de que a los profetas, de alguna manera, el Padre, pues, de Jesús, se les reveló a ellos. O sea, no estoy diciendo algo que, digamos, ¿cómo les podría explicar? De que de alguna manera también Satanás puede mostrársele a los profetas. O sea, nadie está exento, porque la palabra profetas ahí implica a todo aquel que presenta a Dios. O sea, todo aquel que habla de Dios prácticamente viene a ser un profeta. Todo aquel que habla en nombre de Dios viene a ser un profeta. Recordemos pues que Satanás puede mostrarse también de muchas maneras a los seres humanos para poder mentir, para poder llevarlos a la destrucción también. Luego en Hechos, capítulo 3, versículo 13, hay algo bien interesante ahí que creo que es Pedro el que menciona esto. Dice que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vemos que ahí se mencionan tres personajes que están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham, que fue sacado de Ur de los Caldeos, con la premisa de que deje su parentela y pues que escuche la voz del Padre, claro, en ese momento. Aunque después se suscitan eventos en donde posiblemente pues sea Satanás el que actúa, pero no necesariamente todo el tiempo va a actuar él, ¿verdad? Ahí se menciona también a Isaac y a Jacob que vino a cambiar su nombre también a Israel. Luego en Mateo 22, aquí hay algo importante también, esto lo menciona Jesús directamente. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Este texto es bien interesante porque aquí está como refutando Jesús a lo que son los, se me ha ido el nombre, creo que los saduceos eran. Sí, los saduceos creo que no creían en la resurrección, si no me equivoco. Y él está tratando de refutarles eso y les dice pues que en el cielo pues no hay ningún tipo de evento de eso, porque le están poniendo la trampa de que parece que una persona tuvo como 7 maridos, o sea, una mujer, y él le dice, ¿y en el cielo de quién va a ser la esposa? Y él viene y responde esto, pero ese no es el punto. Lo interesante es que ahí después dice que Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero la pregunta es, ¿por qué siempre se presenta a él así? Obviamente por la respuesta que da Jesús, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aunque estén muertos Abraham, Isaac y Jacob,
Dios sigue siendo el eterno de ellos, o sea, el Padre de ellos. Luego en Hebreos capítulo 11, versículo 13, aquí vamos a ver algo también interesante. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí claramente está hablando de personajes del antiguo Israel, y después dice, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. O sea, en el Antiguo Testamento se les promete una patria a los de Israel. ¿Cuál patria? Canaán. Pero ellos lo que veían era lo que era la tierra, o sea, lo que era Canaán en la tierra, y eso era lo que miraban de lejos. Pero realmente a la que el Eterno le llamaba no era una Canaán que va posiblemente a ser purificada, claro, en la tierra, sino que a una Canaán que no tiene nada que ver con cosas que tengan que ver con algo que es hecho por el hombre, sino con algo que el Eterno ha preparado para todo el mundo, no para solamente una nación. Después dice, una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, la tierra de donde lo sacó él, ¿verdad? Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, dice. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, o sea, de todos los antiguos, porque les ha preparado una ciudad. Por eso es que hasta en el Antiguo Testamento viene Jesús y menciona lo mismo, el Dios de Abraham, por la promesa que se les ha dado a ellos, o sea, que van a ser padres de miles y miles y miles de personas, o sea, del pueblo. Y luego en Isaías 25 hay otra cosa interesante, esto ya es en el Antiguo Testamento, para tratar de amarrar lo que dice el Nuevo. Dice que el Señor, no voy a mencionar la palabra ejércitos porque no estoy de acuerdo con esa traducción, pero dice el Señor preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado, y en aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Noten que aquí en el versículo 8 de Isaías siempre, capítulo 25, ahí menciona lo que es que el Señor va a enjugar las lágrimas de todos los rostros. Y esta cita se encuentra en Apocalipsis. No puse la referencia, pero ustedes allí dice, la pueden buscar en Apocalipsis. Ahí dice que el Señor va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Y también hay algo interesante aquí, porque aquí se menciona que dice que Él va a preparar ese monte para todos los pueblos, dice. O sea, va a prepararlo y además de eso va a preparar un banquete con manjares suculentos. Esto tiene que ver con lo que es la vida eterna y también con lo que es la enseñanza, que después de que ya estemos ahí, Él nos va a enseñar muchas cosas que en la tierra no pudimos aprender. Y para ir finalizando, dice en Isaías 45, del 22 al 25, volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. ¿En qué forma? En la justicia de Dios hay misericordia, hay paz, hay vida eterna. De esa forma, todos los que se enojaron con Él se van a dar cuenta de cuán bueno ha sido Él con ellos cuando les entregue en sus manos esta vida que
esté extendida para todo el mundo y no para unos cuantos. Tiempo, Juan Miguel. ¿Alcanzaste a expresar tus argumentos? Sí, Si mi no, hermano. en algunas preguntas que el público va a hacer, ahí puedes también sacar parte de tu argumentación. En este momento comenzamos con Salim. Los 10 minutos de Salim. Gracias, Juan Miguel. Ya te digo, Salim. Ya puedes comenzar. Gracias. Bien, uno de los motivos principales de este debate y yo diría de todos los debates en torno a temas similares como este, ¿no? El tema de Dios, obedece a una problemática que tenemos como humanidad, y es que nosotros desconocemos realmente al verdadero Dios. ¿Y por qué me atrevo a afirmar esto con total certeza? Porque esta información del desconocimiento que tenemos como humanidad del Dios verdadero fue plasmada en muchos documentos, incluso dentro del mensaje de Jesús. Jesús fue un hombre que durante su testimonio se cansó de decirle en ese contexto a los hebreos, pero que sería un mensaje que quedaría para toda la humanidad, que el Dios que se estaba adorando desde Israel y que la humanidad a partir de los siglos venideros comenzaría a adorar como el Dios de toda la humanidad, era un personaje falso. De hecho, en Juan 8 él denuncia y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero si uno busca en el documento bíblico, hay varias citas donde este ser del Antiguo Testamento, que los hebreos llaman Jehová, queda al descubierto. Por poner algunos ejemplos, en la segunda de Samuel 24:1 habla de un censo que Jehová le insta a hacer a David, el censo del pueblo de Israel. Y dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Pero en el primer libro de Crónicas, capítulo 21:1, que sabemos que Crónicas son los libros que amplían los sucesos que acontecen en Samuel, en los libros de Reyes. Crónicas los amplía y aporta algunos otros datos. En este capítulo de Crónicas 21:1 se habla del mismo evento, el censo del pueblo de Israel. Pero aquí ya cambia un poco la narrativa cuando dice: David censa el pueblo, y dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Entonces tenemos el mismo evento mostrado en dos citas, una en Samuel, segunda de Samuel, y la otra en primera de Crónicas, pero cambia el nombre, cambia el personaje que incita a David a hacer el pueblo. En Samuel es Jehová y en Crónicas es Satanás. Y bueno, y aquí se pueden decir muchas cosas, que hubo un error de traducción, pero también si vamos, por ejemplo, a Isaías 14, habla del lucero de la mañana, que es Lucifer, y dice que cayó del cielo y cuya intención en su corazón era subir al trono, a lo alto, a los lados del norte, en el monte del testimonio, y hacerse semejante al Altísimo. Y quien cayó al monte del testimonio desde hace miles y miles de años fue el mismo que entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y que se contactó con Moisés, porque el monte del testimonio es el monte Sinaí. Entonces Isaías está denunciando en esa cita la caída de unos seres negativos de procedencia extraterrena en Isaías 14, que también Isaías 13:5 habla del lugar de procedencia de Jehová. Dice: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Lo postrero de los cielos es más allá de los cielos, es decir, el universo. Y habla que de lo postrero de los cielos vienen Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Y entonces, bueno, muchos dicen que eso está en el contexto de Babilonia y todo un evento que describe Isaías 13. Pero Isaías lo que hizo entre líneas y en muchos capítulos fue denunciar la falsa adoración del pueblo de Israel a una falsa deidad. Entonces, cuando hablaba de ese desconocimiento que tenemos acerca del Dios verdadero, es porque nosotros tenemos una herencia como humanidad de una historia no conocida, una historia no contada, una historia borrada de la memoria durante miles de millones de años en el pasado. A nosotros nos contaron una historia totalmente cercenada desde la perspectiva bíblica y sobre todo desde el pueblo de Israel, de unos 6,000 años desde la creación. Luego entra la ciencia y nos habla de que nosotros tenemos un proceso evolutivo a partir del mono de unos cientos de miles de años de antigüedad, y que las culturas más desarrolladas hablan de la Sumeria de unos 13,000, 14,000 años de antigüedad. Y esa es la historia conocida.
pero hay una historia más profunda que sucedió en los universos y que no hemos comprendido y que cuando la escuchamos no la podemos creer porque obviamente esto no lo habla ni la ciencia ni lo habla la religión. Sin embargo, esa historia que yo le llamo el tiempo posterior al caos es un momento donde se aborta, se genera un proceso de desviación, donde razas humanas anteriores a nosotros comenzaron a desviarse de las leyes originales de la vida. Y ahí se produjo toda una rebelión que bíblicamente o religiosamente se habla de la rebelión de Lucifer en el cielo, pero realmente esa historia que se queda corta para lo que realmente sucedió en realidad. Y fue la rebelión de unas humanidades y a partir de ahí ciertas razas avanzadas tecnológicamente comenzaron a colonizar otras humanidades, pero al colonizarlas tenían un patrón de comportamiento y era que se hacían pasar por dioses. Tenían tecnología, tenían altos conocimientos genéticos, tenían altos conocimientos ancestrales y lograban generar culto y adoración en torno a ellos. Entonces, lo que nosotros conocemos como religión en la actualidad era la adoración, o todo esto inició como la adoración y la veneración a seres extraterrenos en el pasado. Los dioses de la India, los dioses de Egipto, de Grecia, de Sumeria, los famosos Anunnaki, y en el tema del pueblo hebreo, Yahvé Jehová. Todos pertenecen a las mismas razas extraterrenas negativas y todos han tenido y tuvieron el mismo patrón de comportamiento. Invitaron a las comunidades que eligieron, que contactaron a que les construyeran templos, pedían sacrificios de sangre como lo hacía Yahvé en el Antiguo Testamento, en el Levítico, castigaban, premiaban, pedían culto, tenían intermediarios, sacerdotes. Es el mismo patrón descrito en todas las culturas de la humanidad. Y eso solamente se comprende cuando se entiende que solo con estudiar la Biblia no es suficiente, porque la Biblia es un documento que tiene muchos vestigios de verdad, pero también es uno de los libros más manipulados en la historia de la humanidad. Y el tema de Yahvé del Antiguo Testamento, que en el tiempo de Jesús era una deidad principalmente adorada por el pueblo hebreo, ¿cómo comenzó a ser adorado por el resto de la humanidad y que todos creyésemos que era el Dios verdadero? Resulta que cuando Jesús caminó sobre la tierra, él entregó un mensaje distinto e hizo temblar los cimientos de la adoración a Yahvé en el pueblo hebreo. Muchos dejaron esa falsa adoración o esa adoración que les habían impuesto desde pequeños y comenzaron a seguir el mensaje del Cristo. Eso generó mucha incomodidad en los líderes, en los rabinos y bueno, incluso en el Imperio Romano, ¿no? Que veían cómo el mensaje de Jesús estaba fracturando los cimientos de una tradición ancestral que tenía el pueblo hebreo. Y entonces, cuando uno lee el mensaje de Jesús, se da cuenta que en muchas ocasiones iba en contravía de lo que se enseñó desde el Antiguo Testamento. Entonces se dice que Jesús vino a culminar el plan de Yahvé en el tiempo en que él estuvo por acá, que la gente no entendió el mensaje del Dios del Antiguo Testamento y tuvo que venir Jesús a explicarlo. Pero esa es una perspectiva respetable, pero hace parte del dogma que las religiones nos han enseñado desde hace miles de años. Y es querer encajar la figura de Jesús a la fuerza con el Dios del Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo encajaron? Bueno, una vez Jesús muere y resucita, hacia el año 70 es destruido Jerusalén y el segundo templo. Y resulta que los judíos hacen una reunión llamada el Sínodo de Yamnia. El Sínodo de Yamnia fue una reunión para quitar y separar toda enseñanza de Jesús de la tradición hebrea, porque Jesús hizo un trabajo donde la gente comenzó a cuestionar las bases de su religión, del judaísmo, y comenzaron a adoptar las enseñanzas que Jesús había traído. Incluso tiempo antes de esta situación, más exactamente en el 50 después de Cristo, los apóstoles y los seguidores del Cristo ya se habían reunido en un concilio, podríamos llamarlo, llamado el Concilio de Jerusalén. Partes de este concilio están hechos de los apóstoles y lo que hicieron los apóstoles ahí fue decir, bueno muchachos, aquí nosotros tenemos una tradición que la tenemos desde pequeños, nuestros padres nos la enseñaron y tenemos la herencia de Moisés, de Isaac, de Jacob y bueno, y de todo este cuento, ¿no? Y ellos ahí decidieron separar el mensaje de Jesús de sus tradiciones. Luego los judíos hicieron lo contrario, separaron las enseñanzas de Jesús de las tradiciones hebreas y al final en el 325 Constantino hizo nuevamente la mezcla de juntar la Torá
con el mensaje de Jesús, el Nuevo Testamento, crearon la Biblia y así una nueva religión. Y a partir de ahí, como humanidad creemos que Jehová es el verdadero Dios, pero resulta que no, que Él es solamente el Dios que eligió al pueblo hebreo. Y esa es la realidad desde ese entonces, desde el 325 exactamente. Creo que se me acabó el tiempo, ¿no? Te veo por ahí, Natanael. Te faltan 7 segundos. Bueno, no, dejémoslo hasta ahí, ya después con las preguntas de las personas, si hay que aclarar algo, se aclara. Vale, Salim, muchas gracias. Voy a comenzar yo porque han hecho preguntas, pero no tienen mucho que ver con el tema. Tiene que ver, pero de manera secundaria. Hagan preguntas, por favor, que hagan hablar a Salim y a Juan Miguel sus mejores argumentos. Voy a comenzar con Juan Miguel. Juan Miguel, si tú dices que Jehová es el Dios verdadero, pero Jesús dijo que el que vino para hurtar, matar y destruir es el ladrón, ¿cómo es que el Dios verdadero manda a matar gente y manda a matar niños y manda a matar naciones? ¿Cómo explicas eso? Obviamente lo que dijo Salim, yo estoy muy de acuerdo con él. La Biblia, pues así, es un libro que ha sido bastante manipulado, no solamente por lo que son los editores, sino que también por los escribas. Incluso en la Biblia se habla de la pluma mentirosa de los escribas, y también hay otro aporte con respecto a eso para poder responder a esa pregunta. Por ejemplo, en la Biblia se encuentra de que no sé si es a Saúl el que manda matar a niños, creo que para herir a Amalek. Samuel a Saúl, sí. Niños, ancianos, mujeres, que no dejen nada vivo. Uh-huh. La cuestión es que Saúl es castigado porque desobedece, o sea, la orden de él, porque era exterminar todo, que no dejara nada, pero es castigado por tener un poco de misericordia. La pregunta es, ¿quién es el que manda a hacer todas estas cosas si no es Jehová? O sea, yo lo que hago principalmente es que cuando yo veo algo así en el Antiguo Testamento, yo inmediatamente me voy a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús me muestra a mí quién es el demonio disfrazado de Jehová y quién es también, o sea, la manipulación que ocupa el ser humano para poder decir que Dios es el que está haciendo eso. Obviamente, lo que decía Salim, algunas cosas nosotros no las entendemos y no las hemos comprendido por el mero hecho de que estamos dogmatizados. Por ejemplo, mi postura es que yo encuentro en el Antiguo Testamento parte donde actúa Satanás y parte donde actúa Jehová. Eso es lo que encuentro. O sea, pero para ti donde actúa Satanás es donde hay mandato para matar gente y todo eso. Exactamente, porque es extraño de que en el Éxodo, cuando se dan esos mandamientos, ahí dice no matarás, y unos capítulos después, o sea, ya está mandando a matar a personas. O sea, es algo ilógico. O sea, ¿cómo es posible que yo esté dando un mandamiento y ni siquiera yo quiera cumplirlo? O sea, es algo ilógico y a la vez se podría decir de doble ánimo o de doble cara. O sea, para mí, ahí pues detrás de bambalinas está actuando el enemigo de todos nosotros. Ajá. Entonces, hay palabras que le hicieron decir o que pusieron en labios del Señor que él no dijo. O sea, Jehová sí es Dios y sí es el Padre de Jesús, pero dijeron que él dijo cosas que realmente no dijo. Eso es que es, por ejemplo, lo mismo que dijo Salim. O sea, el ser humano cuando ve cosas que no entiende, él inmediatamente se las atribuye a alguien. Por ejemplo, hay una persona que recoge leña en sábado. Ustedes no sé si han leído eso, pero igual allá en el Antiguo Testamento es ese evento, en donde esta persona anda siendo buscada porque ha recogido leña en sábado. Entonces el pueblo, o sea, quienes lo andan buscando, no hayan qué hacer con él. Uh-huh. Y da la casualidad que ni Moisés sabe, o sea, no sabe qué hacer con él. La pregunta es, ¿cómo es eso de que van y consultan al Eterno? Y ahí en ese momento, el Eterno dice, no, apedréenlo hasta que muera. ¿Desde allí viene la orden de apedrear a la gente que recoge leña en sábado o que trabaja en sábado? Yo creo que sí, porque la gente no hallaba qué hacer en ese momento. Pero la pregunta viene también, si fue él el que mandó a apedrear a todas estas personas por hacer ese tipo de labores o por encender fuego, entonces quiere decir que ahí sí tiene Salim razón. Pero desde el ojo de Jesús hay partes lúcidas
en donde se muestra el carácter del verdadero Padre, de Jesús. Bueno. Pero hay partes en donde se muestra la cara de Satanás. Vale. Voy a estar colocando un audio de Nixon que me acaba de mandar, no lo he escuchado, lo vamos a escuchar los tres por primera vez. Pero antes, quiero hacerle una pregunta a Salim. Ya tú respondiste la tuya. Muchas gracias, Juan Miguel. Salim, si es que Jehová es el diablo, ¿por qué Jesús toma partes del Antiguo Testamento en donde se habla de Jehová y lo presenta como el Dios verdadero? Por ejemplo, cuando dice, varón y hembra los hizo al principio, citando a Génesis. Luego dice, en la zarza, cuando habló con Moisés, dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Luego, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3 predica diciendo que Jehová es el Padre, aunque no menciona el nombre de Jehová porque ellos no hablaban hebreo, estaba hablando en el griego koiné que ellos hablaban, estaba predicando y citó el Antiguo Testamento para decir que era el Dios de sus padres y el Dios de Jesús. ¿Cómo explicas que los apóstoles no denunciaron a Jehová como el diablo? Por lo menos no explícitamente, y se toman pasajes del Antiguo Testamento donde habla Jehová y lo aplican a Dios. ¿Cómo lo explicas? Bueno, eso tiene dos explicaciones. La primera era uno de los datos que compartió ahorita acerca de los distintos sínodos y reuniones donde se determinaron libros sagrados, donde se hicieron mezclas. Y, por ejemplo, en el concilio de Nicea y en algunos otros sínodos que se hicieron, lo que se hizo fue emparentar o digamos que relacionar el mensaje del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Entonces, en las distintas traducciones se colocaron cosas que ahí no estaban. ¿Y cómo se puede comprobar esto? Bueno, ahí sí le correspondería a cada uno investigar las profundas traducciones que se han hecho del Nuevo Testamento y corroborar ciertos datos, palabras o frases que no estaban ahí. Por ejemplo, una para graficar lo que quiero decir, ¿no? Cuando Jesús se transfiguró, él estaba con 2 de sus apóstoles y los apóstoles relatan que él se transfigura y aparecen Moisés y Elías. Y realmente quienes aparecieron no fue Moisés, Elías, sino Enoc y Elías. ¿Y por qué aparecieron Enoc y Elías? Porque primero, Enoc y Elías fueron los 2 únicos profetas que no tuvieron muerte. Son 2 profetas de la luz, de la misma línea del mensaje de Jesús. Y son 2 profetas, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que el Apocalipsis de Elías no es bíblico y el apócrifo de Enoc tampoco, pero ellos 2 hablan de la segunda venida del Cristo. En la historia de Elías de Reyes no habla de eso, menciona otras cosas, pero estos 2 profetas anunciaron la segunda venida de Jesús. Entonces, es el mismo plan. Entonces, Moisés no cuadra por ningún lado, porque Moisés sí murió, Moisés era intermediario entre el pueblo y la falsa deidad, y Moisés nunca predicó el mensaje o la profecía que anunciaban la venida del Cristo. Es decir, no hay ninguna relación. Entonces, en esas traducciones se hizo varias de estas relaciones o concordancias, no sé cómo se menciona, cómo lo llamaríamos. Y el otro dato es el siguiente, y se comprende entendiendo quién era realmente Jesús. Jesús no era ningún tonto, no era ningún religioso, acobardado, como en algunas ocasiones se le quiere mostrar. Jesús era una estratega y Jesús sabía dónde estaba metido. Jesús sabía que estaba en el nido de la serpiente, y estando en el nido de la serpiente, él tenía que hablar en términos de ellos para que no lo rechazaran de entrada. Es decir, si él le iba a hablar a los hebreos del Dios verdadero, él tenía que empezar diciéndoles: yo vengo a hablarles del Dios de sus padres, del Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham y de Moisés y del otro. Y cuando terminaba de mencionar eso, entonces la enseñanza que él dejaba no tenía la esencia del Dios de ellos, sino tenía la esencia del Dios verdadero. Entonces, por ejemplo, él decía: vosotros escuchasteis que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Es decir, ya cuando él menciona eso, ya capta la atención de la gente. Y luego empieza a decir: pero yo os digo, perdonad a vuestros enemigos, rezad por aquellos que os maldicen, y entrega una enseñanza distinta, utilizando inicialmente la enseñanza que entregó Moisés en la ley del talión. Eso se llama estrategia. Lo mismo que hizo Pablo de Tarso cuando llegó a Grecia y les dijo: varones atenienses, veo aquí una inscripción que dice el Dios no conocido, que era una estatua, una cosa que ellos adoraban allá. Y él les dice: yo vengo a hablarles de este que ustedes tienen escrito ahí. Pero cuando él pronuncia el mensaje, es otra esencia.
Entonces, con estos dos elementos se explica en parte la pregunta que tú me estabas haciendo. Y bueno, y esto tiene otras cosas, pero como para no hacer tan larga la respuesta, básicamente esos dos elementos, la traducción y las estrategias que utilizó Jesús en aquella época y en ese pueblo para entregar el mensaje. Es como si yo, por ejemplo, porque lo he hecho en algunas veces, yo he tenido que darle conferencias a evangélicos, a católicos y en algunas ocasiones a gnósticos. Entonces, ¿cómo yo quiero entregarles un mensaje para que ellos sientan la esencia del mismo Dios que vino hablando Jesús? Yo tengo que hablarles en términos de la Biblia. ¿Por qué? Porque es el documento que ellos conocen. Yo no me puedo poner a hablarles ahí del libro de Enoc, del libro secreto de Juan, de los otros documentos, porque no me van a entender, me van a rechazar de entrada. Pero si yo les hablo con la Biblia en la mano, ya capto su atención. Y al final ellos dicen, oye, no me cuadraron ciertas cosas, pero algunas cositas que dijo sí me cuadró. Entonces, obviamente, no me estoy comparando con Jesús, sino es para que se entienda la estrategia en parte que él pudo haber utilizado, ¿no? Eso es lo que yo entiendo que es lo que ocurrió, como para responder en parte tu pregunta. En mi opinión, las dos respuestas han sido muy buenas, pero una persona que cree en la Biblia como libro inerrante les va a decir, no, yo prefiero seguirle creyendo la Biblia, pero las respuestas han sido buenas. Muchas gracias, muchachos. Ahora les voy a colocar el audio, no sin antes pedirle a la audiencia, por favor, ustedes ya no son niños pequeños, ustedes ya son personas con criterio. Aquí Salim va a presentar su punto de vista con convicción. Igual Juan Miguel, igual yo, aunque no voy a hablar yo hoy, pero siempre presento mi convicción. Usted tiene la responsabilidad de pasar por el sedazo de su conciencia y de la Biblia, lo que decimos, y quedarse con lo que sea mejor. Voy a colocar el audio. A ver, está por acá. El audio es de Nixon Simanca. Esta pregunta creo que la deben responder los dos también. Excelente la participación de ambos. Pregunta para Salim. Él comenzó hablando de que Jesús dijo que vosotros sois hijos del diablo, haciendo referencia como un argumento a decir que son hijos de Jehová y por tanto Jehová es el diablo. Quiero pensar que quiso decir eso, haciendo esa referencia. Sin embargo, o sea, creo que está descontextualizando completamente lo que Jesús estaba planteando allí, porque Jesús decía esas palabras porque eran los hombres quienes habían tergiversado a Moisés, que habían tergiversado a Abraham, y por ende tergiversado a Jehová con tradiciones humanas y con leyes que ellos mismos querían aplicar allá al pueblo que no eran las que había mandado Dios. Entonces, ¿cómo ve eso allí Salim? Y otra cosa, ¿por qué Jesús en innumerables ocasiones, por ejemplo, si Jehová es el diablo, tiene que utilizar? Tengo audio. Como la pregunta es larga, me gustaría saber si Salim responde la primera parte y luego responde la otra parte para que no se haga tan complejo. Sí, bueno, es que desde mi perspectiva, obviamente, el debate termina cuando se comprende realmente el origen de la adoración a Yahvé dentro del pueblo hebreo. Es decir, nosotros como humanidad tenemos una encrucijada, ¿no? Llevamos 1700 años pensando que el Dios de los hebreos es el Dios de todos. Y eso es una creencia que en muchos casos no hay nada que hacer. Tú lo decías ahorita, Natanael, el que cree que la Biblia es la verdad absoluta, no hay nada que hacer y eso hay que respetárselo. Pero cuando realmente se entiende el origen de esa adoración, quién es Yahvé, quién es el pueblo hebreo, se entiende que las leyes que se dictaron, las 613 leyes, los 10 mandamientos, esa cultura, el rito en torno a Yahvé, todo eso es propio solo de ellos. De hecho, si usted investiga acerca de la creencia que ellos tienen y la perspectiva que ellos tienen del resto de la humanidad, ellos no nos consideran a nosotros sus hermanos, ellos no consideraron a Jesús, ellos nos ven como bestias, como animales, los goyim, y ellos se sienten que son los únicos escogidos y el único pueblo elegido de su Dios, pero no es el Dios de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de estos entes extraterrenos contactó a un pueblo errante, empezando por Abraham en Ur de Caldea, les entregó un idioma extraterreno también que es el hebreo y a partir de ahí hizo un pacto con ellos, pero es de ellos, eso no es de nosotros. Entonces cuando llega Jesús lo que hace al nacer allá, porque eso fue estratégico también, él lo que hace es mostrarle al mundo de ahí en adelante, porque en ese tiempo que él encarnó la humanidad no tenía esa percepción.
Esa percepción comenzó desde que se creó el Concilio de Nicea con la mezcla de la Biblia y todo esto del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero ahí Jesús, sabiendo que su mensaje iba a traspasar los tiempos, él hizo esas diversas denuncias para que el entendido se diera cuenta de que cuando él hablaba de Jehová o en contra del pueblo hebreo o en contra de Jehová, estaba denunciando la falsa adoración, o más bien la adoración a un falso Dios. Entonces, cuando, por ejemplo, el Antiguo Testamento dice, Moisés hablaba con Jehová cara a cara, y Jesús le decía a través de sus enseñanzas, al Padre nadie lo ha visto. Claro, los judíos se emberracaban porque les decía, ¿cómo tú nos vas a decir a nosotros que nadie lo ha visto si Moisés hablaba con él cara a cara? Pero Jesús no estaba hablando de Jehová, Jesús estaba hablando del verdadero, el que permanece en la luz inaccesible que ningún ojo puede ver, el inmutable, el que no necesita sacrificios de sangre, no necesita templos, como enseñó Pablo en Hechos de los Apóstoles. ¿Y cómo lo enseñó Pablo? Porque Jesús se lo enseñó, o él escuchó esa sabiduría. Él dijo, el Dios creador del cielo y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. Pero los hebreos habían escuchado, y los griegos, con su panteón de dioses, que los dioses vivían en templos. Pero esos dioses de los templos son los seres extraterrenos que necesitaban casas físicas para poder ir al baño, para poder comer, para poder vivir ahí. Porque el creador del universo no es un ente físico, no tiene cuerpo, no necesita decirle a los hebreos, como le decía Jehová, oiga, no hagan popó aquí en el campamento porque yo camino y me ensucio. No recuerdo en qué cita exactamente, quizás ustedes sabrán más que yo, que él se emberracó porque los hebreos estaban siendo sucios y él sentía el olor y caminaba, y algunas veces decía, oiga, ¿no tienen algo por ahí para comer? Porque era físico, un ser físico. Entonces luego esto, con la mezcolanza religiosa y algunas otras cosas, se justificó y se dice, no, es que eso fue malinterpretado, o es que los hebreos dictaron ahí otra cosa, y entonces eso era alegórico, y bueno, una cantidad de justificaciones para no ver la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que el Dios del Antiguo Testamento es solo el Dios de los hebreos, no es el Dios del resto de la humanidad. ¿Y quiénes son los hebreos? Una raza que estos seres eligieron aquí y que modificaron genéticamente, por eso vagaron 40 años por el desierto, para trastocar su genética y hacer que ese pueblo obedeciera las órdenes perversas, que ahorita Miguel estaba rememorando y decía, no matarás, dice uno de los mandamientos, pero después le decía, ve allá y era Amalek y destruye todo lo que tiene, no dejes a ninguno con vida. Y ese pueblo es el único que puede hacer eso. O si no, veamos lo que está sucediendo en la actualidad con Gaza. El único pueblo sobre la faz de la tierra que puede hacer eso son ellos. ¿Por qué? Porque genéticamente fueron preparados por estas entidades para hacerlo. Y Natanael me preguntaba ahorita, ¿a ti cómo no te han cerrado el canal si denuncias tanto, si los denuncias tanto? Y yo le decía, bueno, porque más o menos sé cómo denunciar, y no importa si me lo cierran, hay que denunciarlos, porque ellos son el linaje de la serpiente, y la serpiente fue la que los eligió a ellos como pueblo. Entonces, cuando se entiende todo esto, que muy difícilmente se va a entender solo leyendo la Biblia, entonces pues podremos comprenderlo. Pero ya pues las personas sacarán sus conclusiones. Un abrazo a Nixon, que siempre está pendiente de los programas. Así y bueno, la segunda pregunta no alcanzó a decirle. Sí, ya la voy a colocar. Pero Miguel, si tú quieres también decir algo y ser así como ha sido Salim, avasallador, un Rambo como me mandaste ahorita, puedes decirlo, defiende tu punto como lo quieras defender, así con ese mismo carisma y respeto. ¿Tienes que decir algo sobre eso? Solamente decir pues que Israel se ha creído el papá de los pollitos realmente a lo largo de toda la historia, y extrañamente en la Biblia se viene a presentar como luz para las naciones, pero realmente fue oscuridad para las naciones. ¿Pero por qué? Porque realmente ellos escucharon más la voz de la serpiente, como está diciendo Salim, en vez de escuchar la voz del Eterno. Si hubiesen escuchado la voz del Eterno directamente, creo que sí fueran luz para las naciones. A mí me duele escuchar y ver también esas noticias que se generan en el Internet con respecto a Israel, porque ¿cómo es posible? O sea, una raza pero tan fructífera en el aspecto de armamento y todo eso, ¿verdad? Y todo lo que ellos cosechan. ¿Cómo es posible que tengan pensamientos todavía trogloditas para enviar a matar a otras personas? O sea, incluyendo el ministro estar diciendo, en nombre de este texto yo voy a mandar a matar.
O sea, quien está actuando, o sea, yo voy a repetir lo mismo otra vez ahí, quien está actuando a través de toda esta gente ahí, pues claramente es el enemigo o los pensamientos horribles o degenerados que tiene este tipo de gente en estos momentos. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Salim en algunas cosas y no he cambiado mi postura todavía con respecto a que si el Padre que se menciona en algunas ocasiones ahí en el Antiguo Testamento es el mismo de Jesús. Claramente pues hay una diferencia, pero respeto lo que dice Salim. Ok, quiero aportar algo por amor a los que están escuchando. Salim ha dicho algo muy contundente y lo ha explicado desde su perspectiva. ¿Cómo lo explica el cristianismo? Dicen que Dios condescendió con Israel y tenía que presentarse como ellos lo pudieran entender, y por eso se presenta como deambulando o transitando o acompañando el campamento, y quería que hubiera santidad no solamente interior, sino también exterior, porque quería cuidarlo de pandemias o endemias o enfermedades a causa de que no fueran aseados o no tuvieran asepsia. Entonces él tenía que condescender con ellos y explicarles, oye, yo camino entre ustedes, no quiero que hagan sus necesidades de una manera no sabia, así que tomen su estaca, hagan su hueco y háganlo fuera del campamento porque todo es santo. Más o menos así lo explican, y sé que Salim ya había escuchado la explicación, pero por amor a los que están escuchando, quería decir eso. Ahora coloquemos el audio de Nixon. Dios. Entonces, ¿cómo ve eso allí Salim? Y otra cosa, ¿por qué Jesús en innumerables ocasiones, por ejemplo, si Jehová es el diablo, tiene que utilizar señales del diablo para entonces justificarse con los fariseos, como por ejemplo, él toma la señal de Jonás. La señal de Jonás es usada por Cristo, donde es un evento, bien sea que la tomes como una historia, como sea, es un evento que toma Cristo para ilustrar el propósito que él viene a hacer a esta tierra, y tiene una enseñanza muy maravillosa. ¿Por qué entonces usar ese tipo de señales del diablo? Para confundir, por ejemplo, a sus propios seguidores, a los propios cristianos. Otra cosa, Jeremías 3:19, por ejemplo, dice, me dije a mí mismo, ¿cómo quisiera tratarlos como a mis propios hijos? Jehová, que está hablando allí, quería que lo llamaran padre, pero ellos se alejaban. Y sin embargo vemos en Jesús el cumplimiento porque lo da a conocer como padre. Entonces, ¿cómo se puede, cómo puedes refutar eso, Salim, esas, digamos, aparentes relaciones tan fuertes que hay allí? Porque Jesús en varias ocasiones en el Nuevo Testamento hace alusión a participaciones que tuvo Jehová o a enseñanzas que están en el Antiguo Testamento sin ningún tipo de problema. Más bien llama mentirosos a los hombres directamente. De hecho, a Pedro lo llama diablo directamente, pero no era porque era el diablo, sino lo llama por el tipo de pensamiento que él estaba teniendo con respecto al propósito que vino a cumplir. Y asimismo los fariseos también estaban jugando un papel de diablo, de serpientes, de generación de víboras, por las enseñanzas que estaban llevando en ese momento. Entonces, ¿cómo Salim ve todas estas cosas? Salim. Sí, bueno, en parte respondí eso ahorita cuando me preguntabas tú, Natanael, sobre la relación que hacía Jesús en algunos momentos con enseñanzas del Antiguo Testamento. Y bueno, en parte es lo que decía, ¿no? Las traducciones y manipulaciones, y lo otro es la estrategia que utilizó Jesús. Pero él puso dos ejemplos de Jonás y Jeremías. Entonces aquí sí es importante aclarar algo, porque si bien el Nuevo Testamento es el mensaje en los 4 evangelios y hechos de los apóstoles que condensa lo que los apóstoles hicieron una vez Jesús muere y resucita, es el mensaje que proviene de la fuente original del Dios verdadero a través del Cristo. Pero resulta que en el Antiguo Testamento hay profetas de la luz que pertenecen a ese mismo mensaje que luego trasladó Jesús. ¿Y cuáles son los profetas de la luz en el Antiguo Testamento? Los 4 profetas mayores y los 12 profetas menores. Entre ellos está Jonás y Jeremías. Jeremías, Isaías, Daniel y Ezequiel. Son los 4 profetas mayores. ¿Y por qué son de la luz? Porque ellos dejaron profecías y además denunciaron a Jehová. Entonces alguno dirá, pero es que ellos, cuando uno lee la Biblia, hablaban de Jehová. Sí, hablaban de Jehová porque en el Antiguo Testamento, la tradición que había y las traducciones, siempre se le colocaba el mismo nombre a Dios. En todo el Antiguo Testamento. Luego en el Nuevo Testamento ya no se hizo, pero en el Antiguo Testamento sí se hizo. En todas las ocasiones que se hablaba de Dios,
se le colocaba el nombre Jehová. Y así se hizo con los profetas mayores y con los profetas menores. Los profetas menores también dejaron profecías, y las profecías provienen de una única fuente, y es la fuente de la luz. De hecho, Apocalipsis dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, estos 4 profetas mayores denunciaron, sobre todo Isaías en varias ocasiones, la adoración del pueblo de Israel a un falso Dios. Y Daniel, cuando Daniel dejó las profecías que dejó, es un libro completamente profético, Daniel fue muy, digamos que fue de agrado de la corte del rey, fue un personaje que llamaba mucho la atención y tuvo diversos contactos. Ahí se habla de Gabriel, que en varias ocasiones se le acercó y le entregó mensajes y descifrado de profecías. Y Daniel hablaba de un creador, que ahí obviamente se pone la palabra Jehová. Pero el Dios de Daniel es el mismo Dios que predicó Juan el Bautista, que predicó Jesús y que luego predicaron los apóstoles. Entonces, la Biblia tiene una estructura, que esto algunas veces lo he hablado. En el Antiguo Testamento hay 5 primeros libros que son la Torá. Y Antiguo Testamento tiene que ver con, bueno, en distintas traducciones, pero Antiguo Testamento traduce antigua forma de pensar. Testamento, testa viene de mente, de cabeza, testamento. Y el Nuevo Testamento es la nueva forma de pensar. Entonces, el pensamiento, el ser humano lo construye a través de los 5 sentidos. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento son la información y la memoria que cuando el hombre la condensa y la aprende durante todos los siglos que hemos tenido toda esta tradición, estructura una forma de pensar en nosotros. Por eso son 5 libros. Y en el Nuevo Testamento hay 5 libros que condensan el mensaje principal de Jesús, que son los 4 evangelios y hechos de los apóstoles. Entonces, en el documento bíblico se ve una batalla una batalla que el campo de batalla precisamente es el pensamiento de la humanidad. Entonces, la luz insertó biógrafos e insertó profetas en el Antiguo Testamento para que a partir de ahí el pensamiento humano comenzara a mutar del legado de la tradición hebrea. Entonces los 4 profetas mayores y el 5.º libro, que es Lamentaciones de Jeremías, comienzan a hacer la transmutación del pensamiento. Y luego los 12 profetas menores comienzan a reestructurar el espíritu humano, porque son 5 sentidos y 7 logosoles, que da como suma 12, y ahí se comienza a reestructurar desde el Antiguo Testamento en parte el pensamiento humano. Luego viene el mensaje de Jesús con los 5 libros y transforma el pensamiento. Entonces, por eso, cuando uno entra a la religión evangélica, y esto yo lo he dicho muchas veces, yo estudié durante años en un colegio evangélico y yo me escuchaba la prédica todos los días porque era obligación estar ahí. Y yo sé lo que predican, yo sé cómo manejan el estudio del Antiguo Testamento, el estudio del Nuevo Testamento. Y yo nunca fui religioso, nunca me llamó la atención, pero cuando yo escuchaba el mensaje de Jesús, a mí me resonaba por dentro. Yo decía, a mí no me gusta esto, pero lo que dice Jesús sí me gusta. ¿Por qué? Porque tocaba mi pensamiento, tocaba mi corazón y empezaba una transformación de cómo yo empezaba a ver las cosas. Entonces, en la Biblia, esto lo explico a grosso modo, pero en la Biblia hay una estructura, porque cuando se confecciona en el Concilio de Nicea, ahí no solamente habían personajes manipuladores con poder y autoridad política en aquella época, habían personajes que sabían que de esa forma, organizándolo de esa forma, al final se iba a decodificar un mensaje, porque ahí estuvieron presentes personajes manipuladores, pero también hubo personas, sobre todo del cristianismo, que metieron mano para que el mensaje de Jesús no se perdiera. Entonces, esto lo explico como para que se entienda de que el documento bíblico tiene algunas cosas que la mayoría de gente no conoce y que tiene que ver mucho con el pensamiento. Okay, entonces, por eso, sí, para concluir, entonces por eso lo que Nixon preguntaba, hago la explicación de por qué Jeremías y Jonás, Jesús los utiliza y también utiliza Isaías en muchos momentos también. Quiero leer este comentario de Mabel Rodríguez, no porque sea nuestra amiga a quien queremos mucho, sino porque creo que dice mucha verdad. Dice, la Biblia es una mezcla de luz y oscuridad. Completamente de acuerdo. Me parece a mí que pretender que la Biblia es inerrante es un gran error. Pero creo que en la Biblia podemos encontrar la palabra de Dios y hay que encontrarla guiados por la luz de Cristo. Así que, Mabel, gracias por tu sinceridad. Te van a dar palo por lo que has dicho, pero me uno a ti para que el palo sea para los dos. Voy a leer comentarios y ustedes van a responder cortamente, no sin antes permitirle a Juan Miguel, si quiere decir algo, lo diga, para poder equiparar. No, solo quería preguntar algo a Salim, ahí
en Judas se ve que menciona también partes del libro de Enoc y también habla mucho de destrucción. ¿Cómo ve eso si está en el Nuevo Testamento él? Sí, esa pregunta me la hacen bastante y Natanael una vez me la preguntó también de que, bueno, sí, Jehová mandaba destruir, pero también en el Nuevo Testamento hay destrucción, cosas apocalípticas. Bueno, y yo lo que le respondí a él en aquella ocasión es que es distinto, porque las destrucciones que mandaba hacer Jehová eran en contra de pueblos humanos, de comunidades, de pueblos humanos, que, bueno, no tenían la culpa de las pretensiones de él y del pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, las destrucciones que se envían a hacer es en contra del programa oscuro que controla el mundo, los poderosos, las razas negativas que controlan aquí. Y además de eso dice que quienes estén con ellos, es decir, si el ser humano, luego de haber escuchado la advertencia profética y el mensaje de resurrección que encabeza el mensaje de Cristo, decide optar por el camino del mal, esa justicia también va a caer sobre ellos. Pero esa justicia no viene dirigida y enceguecida en contra del ser humano como sí lo era en el Antiguo Testamento. Esa justicia es para los perversos, para los que son demonios en cuerpos humanos y que han gobernado y han hecho genocidio durante toda la historia. Por eso se habla de una sentencia contra Babilonia, Apocalipsis 17 y 18, que es Roma, Vaticano. Caerá un meteorito sobre esa ciudad y la va a destruir. Pero si hay católicos ahí que defienden a Roma a muerte, el meteorito no los va a esquivar, va a caer sobre ellos también. Entonces, ahí es la diferencia de cómo se aplicaba una supuesta justicia en el Antiguo Testamento y cómo es la justicia luz que predicó Jesús y está en el mensaje profético. Bien, voy a hacer entonces la pregunta. 1 minuto de respuesta cada uno, por favor, porque se nos fue el tiempo, ya llegamos a la hora. Pero quiero abordar estas preguntas del público. Dice Juan Díaz, algunas religiones afirman que Jehová es Jesús y que por eso no se pronuncia Jehová en el Nuevo Testamento, sino Jesús. ¿Qué dicen de esa enseñanza? 1 minuto para cada uno. Voy a responder yo. Yo nunca me he metido a hablar con respecto a eso, pero yo no creo que Jesús sea él, porque en muchas ocasiones él asegura de que tiene un padre, y es más, él mismo dice, el mismo Jesús dice en los textos que tenemos hasta el momento, que el padre es mayor que él, aunque en otros textos diga que él y el padre uno son. Pues sí, pueden ser uno solo, pero en carácter, en lo que él vino a mostrar. O sea, la luz de la que está hablando el hermano Salim, esa luz vino a mostrar al mundo Cristo. O sea, en ese aspecto sí son uno solo. Pero de que sea Jehová él, ahí sí yo no estoy de acuerdo. Ok, pero entonces para ti, ¿quién es Jehová? ¿El Padre de Jesús? Sí. Ok. Salim, ¿qué dice de la pregunta de Juan Díaz? Gracias, Juan Miguel, gracias. Bueno, de que Jehová y Jesús sean el mismo, pues no, porque como ya lo he expuesto, Jehová para mí es un ente oscuro, extraterreno, y Jesús es la representación encarnada en un hombre de lo que son las leyes eternas hace 2000 años, ¿no? Caminaron junto a nosotros aquí, pero ya pues llevándolo a que si Jesús es el mismo Dios, tampoco lo veo así siendo el mismo. Es decir, ¿cómo se entiende esto? Jesús, siendo el Hijo, representó la fuerza del Cristo, y dentro de la fuerza del Cristo está implícita la fuerza del Padre y la ley del Padre. Entonces, siendo un ser, siendo un único ser, como él lo dijo, el quien me ve a mí ve al Padre, su manifestación o la fuerza que él más representó fue la ley del Hijo, del Cristo. Entonces, nosotros tenemos la ley del Padre también, nosotros tenemos la ley del Hijo y la ley del Espíritu, y se manifiesta en distintas dimensiones, pero obviamente Jesús representó, siendo un hombre perfecto, la pureza de esas leyes. Entonces Jesús podía decir con plena autoridad, yo soy el Padre se manifiesta a través de mí, pero se manifiesta en una dimensión. Pero si hablamos ya de la única fuente original que lo creó el todo, Jesús o el Cristo procede de él también, pero tiene plena autoridad para representar al Padre en la tierra. Entonces yo lo veo de esa forma, no son exactamente la misma esencia, pero Jesús sí la pudo representar con plena autoridad. Ok, muchas gracias, Salim, también.
Muchachos, esta pregunta la hace otro amigazo, Bastián Quiñones, desde Chile, y es para salir, pero Juan Miguel puede dar su perspectiva si lo quiere hacer. Dice, si hay seres extraterrestres en el Antiguo Testamento que se hicieron pasar como Jehová, como lo presenta Salim, ¿por qué no son visibles hoy o en la actualidad? Así como lo fueron allá, que manipularon. No creo que seres tan poderosos no sean visibles hoy. ¿Qué responden? Bueno, la respuesta está en Apocalipsis 12, porque resulta que esa rebelión que fue arrojada a la tierra, el dragón y sus ángeles, vinieron siendo perseguidos por Miguel y sus ángeles, una organización también extraterrena, pero de luz, que venía protegiendo las humanidades de esta invasión negativa. Entonces fueron acorralados aquí y ellos durante mucho tiempo hicieron presencia física. Ellos gobernaban físicamente y directamente en contra de la humanidad. Pero hubo varios eventos, entre ellos el diluvio universal, que fue un evento dirigido para destruir estas razas oscuras que se habían establecido aquí. El diluvio no fue para destruir al ser humano, como se cuenta en lo que dice el Génesis. El diluvio fue dirigido para destruirlos a ellos. Entonces, muchas de estas razas fueron diezmadas, perdieron mucho poder, fueron reducidas en número y se vieron obligados a esconderse bajo tierra. Hoy en día existen muchas de estas razas todavía, pero están escondidas bajo tierra, implantando el programa de control. ¿Por qué no los pueden destruir directamente? Porque tendrían que llevarnos a nosotros de por medio, porque la humanidad se ha hecho cómplice en el tiempo. Entonces, a veces se dejan ver que son muchos de estos avistamientos de los famosos ovnis, los grises, que muchos son fakes, son falsos, pero hay unos que han sido ciertos, que son ciertos, y esta gente no, estos entes han contactado en varias ocasiones a seres humanos, haciéndose pasar por maestros ascendidos. Entonces, ellos existen, están todavía, pero ya no pueden gobernar físicamente porque los destruyen y ponen en lugar a gobernar a sus elegidos, a la raza genética descendiente de ellos, que son la élite mundial, la raza merovingia, la sangre azul, las monarquías, los líderes de las potencias. A través de ellos gobiernan, porque fueron diezmados. Es por eso que no los podemos ver hoy en día. Y además que si los vemos, son horribles. En la antigüedad los veían, pero ellos tenían la tecnología y se escondían y la gente pues no entendía muy bien lo que pasaba. Pero usted ve un ser de esos hoy en día y no se va a comer el cuento de que es Dios. Entonces también la humanidad ha avanzado, hemos comprendido y es astuto por parte de ellos esconderse. Ok, Juan Miguel, ¿quiere decir algo? No, paso de eso, mi hermano. Sí, ok, sí era más para Salim. Pero entonces lee este comentario que me parece poderosísimo. La Biblia es una mezcla de luz y oscuridad, de confusión, y muchos la leen y entienden a su conveniencia. Otros reciben la luz del amor de Jesús. Gracias, Mabel. Estás inspirada. Muchos no estarán de acuerdo contigo, pero yo estoy de acuerdo. Gracias, Mabel. A ver, más preguntas o ya vamos terminando. Bueno, aquí hay otra pregunta para Salim. Salim es el invitado que la gente le quiere hacer preguntas porque en este canal somos más del lado de Juan Miguel, entonces quieren explorar la argumentación de Salim. Jesús Mancipe dice, Salim dice que la rebelión fue expulsada del cielo y ellos o ese Dios lo arrojaron a la tierra. Entonces ese Dios se equivocó porque la humanidad está sufriendo y Dios no se equivoca. Esa es una pregunta muy común de por qué la rebelión fue arrojada a la tierra. Bueno, resulta que no es que Dios o Miguel y sus ángeles intencionalmente los hayan arrojado aquí. Recordemos que Apocalipsis habla de una batalla y en medio de la batalla hay una persecución. Y ellos antes de llegar a la tierra estaban en otros mundos, en otros sistemas, pero cuando llegan al sistema solar, llegan a otros planetas antes de llegar aquí. Llegan a Saturno y esa es la explicación por qué Saturno tiene esos anillos, porque son los restos de escombros de batallas y destrucciones. Luego llegan al cinturón de asteroides, que era antes un planeta que fue destruido y por eso los asteroides conservan la órbita que tenía ese planeta extinto. Luego llegan a Marte y Marte casi lo destruyen, por eso quedó como un planeta desértico y finalmente llegan a la Tierra. Es decir, llegan a la Tierra por efecto de una persecución y son encarcelados aquí. Y además también porque las jerarquías de la luz, que no son tontas, saben lo que están haciendo, sabían que este planeta iba a ser el centro
del desarrollo de un plan para destruirlos a ellos. Sabían que aquí se iba a desarrollar una raza humana lo suficientemente fuerte espiritual para que en algún punto despertara, se levantara y contribuyera en la destrucción de estas razas negativas. Sabían que Jesús iba a encarnar aquí, que se iba a enviar aquí los mejores profetas de la luz, los espíritus más avanzados en la creación iban a encarnar aquí, por eso aquí han venido hombres excepcionales. Entonces el plan se concentró aquí, aquí los encerraron, de aquí no pueden salir y aquí serán destruidos. Es por eso que fueron arrojados aquí. Es un plan, no es un error por parte de ningún Dios como tal. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final, aunque hay otra pregunta. Respondámosla para ya terminar. Muchas gracias. Hay muchos comentarios a favor de lo que dice Salim. Gracias por estar aquí. Hay voz para ustedes también y hay respeto para ustedes, aunque discrepamos. Dice, muchos profetas lo describen claramente. El profeta Isaías lo describe como un dragón devorador lleno de ira. Botaba por su boca fuego y azufre. Arley Sediel está a favor de lo que ha dicho Salim y otras personas más. Y otros también le dicen ánimo a Juan Miguel. Gracias, muchachos. Esto no ha sido una batalla, ha sido un diálogo muy interesante. La última pregunta es, dicen que antes de nosotros venir a la tierra teníamos otro nombre, que por eso el nombre de Jesús era Jehová en el cielo. ¿Tienen algo que decir de eso o pasamos? Bueno, yo primera vez que escucho eso, la verdad, y sí no... Sí, yo también no lo había escuchado. Primera vez que escucho eso. Gracias, Juan Díaz, por darnos un dato. Hay que averiguarlo y luego dialogamos sobre él. Ha sido un placer, un honor compartir con ustedes. Gracias, creo que hemos aprendido bastante. Aprender no significa decir estoy de acuerdo porque me convenció. Aprender es decir, oh, ya comprendo más de lo que dice Salim y por qué lo cree. Buenísimo. Y lo mismo aplica para Juan Miguel. Muchachos, gracias por su tiempo. Esperamos sigan habiendo más debates como este con la ayuda del Señor. Y los invito a todos a suscribirse al canal de Salim, Flecha Antigua, y al canal de Juan Miguel, El Reino en Parábolas. Les dejo los links debajo de este video. Palabras últimas de ustedes, muchachos. Gracias por la invitación, Natanael. Sabes que siempre estoy agradecido por invitarme, por tenerme en cuenta, más allá de que no coincidamos en muchos conceptos y tampoco con tu audiencia, pero siempre me tratan con respeto. Y bueno, no, le envío un abrazo a Miguel también, a Juan Miguel, que ha sido pues más que un debate, un diálogo muy respetuoso, donde hemos aprendido el uno del otro. Y de eso se trata, ¿no? Cuando los debates son así, son enriquecedores. Y bueno, cuando me inviten, por acá estaré. También un abrazo a toda la audiencia de este canal y muchas gracias a todos. Qué bonito, gracias, qué humildad. Juan Miguel, tus palabras. Yo suelo agradecer también pues a Nata también por la invitación y a Salim por aceptar. Y pues yo sé pues que él maneja mucha información que yo no había escuchado. Por ejemplo, quería preguntarle también de dónde había sacado lo de los extraterrestres y todo eso, ¿verdad? Pero lo voy a investigar. También a la audiencia darle gracias por estar presente aquí en este en vivo y pues invitarlos pues a que se suscriban a los canales, den un me gusta ahí al video si les ha agradado a ustedes. También pues si van a los canales y pueden y no se han suscrito, pues suscríbanse para que puedan estar ahí atentos a lo que vayamos subiendo, ¿verdad? No es para hacernos ricos, ¿verdad? Sino que es para compartir información con ustedes. Muchas bendiciones para todos. Qué lindo. Estos dos muchachos son muy humildes. Me encanta esa mansedumbre y esa humildad y ese valor para expresar lo que creen. Muchachos, sigan creciendo, sigan siendo honestos y valientes. Gracias, muchachos. Hasta una próxima.